importante reconocer, y esto es para actuar de manera apropiada y rápida para tratar de disminuir la magnitud del problema, que son finalmente la mortalidad o los casos graves, las hospitalizaciones, el uso de otros fármacos, el uso de ventiladores y el uso de los recursos hospitalarios. Y para esto, bueno, ya se saben hasta ahora cuáles son los factores que determinan la gravedad del problema, ¿no? Sí. Se sabe, más o menos se sabe bien, se sabe que las embarazadas forman parte de un grupo de riesgo particular, se sabe bien que el índice, el sobrepeso es otro factor importante, las enfermedades subyacentes, enfermedades crónicas generalmente cardiovasculares o pulmonares son otro factor que se ha observado con la influenza estacional y con los virus respiratorios en general. Los niños en particular son también susceptibles. ¿Alguna edad en particular o no? Se ha propuesto que los menores de 65 años, porque hay un estudio que ha demostrado que hay cierta protección a los mayores de 65 años sin condiciones subyacentes. Mira nomás, esto que iba a pensar, sí. Porque en 1918, que aparece por primera vez al menos documentada el H1N1, que dicho sea de paso cruza la barrera de las especies y afecta al hombre, viene de las aves. Desaparece en 1957 cuando aparece otro subtipo, y los que se infectaron en ese periodo muy probablemente tengan cierta protección para la influenza. A ver, yo se los planteo como se los decía un poco antes de la pausa. En verdad, al principio, pues yo creo que hay una idea, espero que no se ofenda, ¿no? Pero hay una idea de que había mucha improvisación, ¿no? De qué está pasando. Yo hace rato le preguntaba al doctor, por ejemplo, ¿valió la pena cerrar la Ciudad de México? ¿Cómo la cerraron? Todo esto que tú veías y que tenías las cepas, sí, y que las ibas a enviar y que estabas viendo los resultados, ¿qué piensas? Yo creo que en ese escenario, en ese momento, cuando estamos viendo solamente el pico del iceberg, que eran los que teníamos hospitalizados y las defunciones del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la situación como se estaba viendo en San Luis Potosí, que sabemos que es un nuevo virus que viene de un animal, que está adaptado al hombre y que estamos viendo casos más graves, era la forma de responder, porque era lo que se había esperado ante una situación de una pandemia con un virus que tuviera esa virulencia tan incrementada. Nosotros no teníamos otro panorama, ese era nuestro panorama. Es importante, doctor. Entonces, esa era la forma de responder. En este momento, el escenario es otro, totalmente. Ahora sabemos que las medidas tienen que ser focalizadas, a donde cae el maicito de las palomitas de maíz, claro. O sea, en ese sitio es donde se tiene que trabajar, y de acuerdo a la magnitud del problema es como se tienen que ir escalando estas medidas, porque tenemos los tiempos y la experiencia para hacerlo. ¿Eres de la idea igual también, doctor, de que había que cerrar la Ciudad de México como se cerró? Sí, lo discutimos antes. ¿Sí? Las medidas fueron de libro. ¿De libro? Sí, para fines prácticos. Sí. Todos los planes de preparación para la pandemia más o menos establecían lo que se hizo, y así había que actuar desde mi punto de vista, pues era un virus potencialmente pandémico, los primeros casos ocurriendo en México, veíamos los casos graves, las muertes en particular, y esto resultó en las medidas que se plantearon, que no es un mérito único, particular de aquí, sino que está escrito en los planes de preparación para una pandemia desde hace 5 o 6 años aproximadamente. ¿Fue improvisado lo que pasó? ¿Te acuerdas? Toda esta idea, ¿no?, de que habían alarmado mucho a la gente, de que ustedes, los doctores, les decían, no, hagan cuidado, todo eso. Esta parte, para retomarla pensando en lo que estamos, ¿cómo verla? ¿Me explico? No, yo creo que fue un escenario sorpresivo, y eso tuvo como consecuencia la manera como se actuó, pero las medidas fueron propuestas apropiadamente, en su tiempo además. Sí. Sin duda, siempre que aparece una enfermedad nueva o hay una enfermedad por alguna razón cuestionada, y cuando los factores políticos y de otro tipo inciden sobre el problema, surgen muchas hipótesis que muchas veces pueden resultar peligrosas. Por ejemplo, hay gente que no cree que hay influenza todavía. Sí, claro. Es un invento, y esto es altamente peligroso porque la mitigación de la que se habla resulta más difícil, y aunque la letalidad del virus es baja, tan baja como en México, es 0.2% aproximadamente, entre más gente se infecte, va a ser mayor el número de muertes. Por tanto, la mitigación es importante. Por más que haya control, ¿no? O sea, se te van y se te van.
Sí, si la mortalidad es de 2 de cada 1000, si se infectan 1000 habrá 2 muertes, pero si se infecta 1.000.000 va a haber muchas más muertes. Pues es el do. De repente como que vivimos también un poco, doctora, en la cultura del miedo. O sea, hay un poco de temor real y platicábamos un poquito antes de cuando estabas a punto de llegar. Hablábamos de las escuelas, ¿no? Escuelas privadas, escuelas públicas, algunas están cerrando estos días. Yo conozco 3 escuelas que están en este momento cerradas, por lo menos, ¿qué será? Como en 4 o 5 grados, ¿no? Primaria quizá, preprimaria, a ver, nos debe dar miedo. A ver, ¿qué hacemos? Porque ese es un factor. Los papás, al fin y al cabo el papá que nos está viendo, la mamá que nos está viendo es su querubín y son ellos que también, ¿no? Desde luego que sí. Yo creo que hay lineamientos que están bien establecidos, que se han trabajado fuertemente entre la SEP y la Secretaría de Salud. O sea, aquellas primeras definiciones de que si habían 2 niños en un solo salón de clases, se cerraba el salón de clases, pero si habían más de 2 niños en 2 diferentes salones de clases, se cerraba toda la escuela, etcétera, ya no es realmente válido, porque la transmisión es muy importante y ya sabemos que realmente es leve, o sea, y eso se ha discutido a nivel internacional de muchas maneras. O sea, es decir, es preferible que los niños se queden en casa si están enfermos para disminuir la transmisión a que cierres toda la escuela. O sea, puedes tener medidas que son más importantes, o sea, promover el lavado de manos, la utilización de alcohol gel, limpiar las superficies antes de que regresen los niños del recreo, para que se promuevan los pasamanos, todas estas cosas que son importantes para mitigar la transmisión, más que tener un impacto social tan importante como un cierre de escuelas completas. O sea, yo creo que cada una de esas situaciones se debe de analizar bien en el contexto epidemiológico general de esa ciudad. Entonces, han cambiado, y en este momento no te puedo decir exactamente todos los lineamientos porque no me los sé de memoria, pero sí están establecidos, se han trabajado muchísimo entre SEP, son parte de la preparación para esta nueva etapa, para no crear este pánico de cierre de todas las escuelas. O sea, te lo vuelvo a decir, la palabra es que hay que estar alerta y seguir todas estas medidas. Las medidas de mitigación, de distanciamiento social entre una y otra persona, el autocuidado de la salud, todo eso sigue siendo idéntico. Nada más que no lo vamos a generalizar, sino que cada quien tiene que apropiarse de esas medidas para llevarlas a cabo. ¿Qué decirle al público que nos hace el favor de vernos así, en esta posibilidad, ya sabes, del país, que nos ven igual ahorita en Yucatán que en Sonora? Reitero los puntos que se han discutido, no hay por qué haber pánico, estamos mejor preparados para enfrentar el problema, se conocen bien cuáles serían los síntomas de alerta, por ejemplo. Hay que buscar atención médica lo más pronto posible en el caso de que se identifique que no es una infección leve. En general va a ser una infección leve o moderada cuando mucho, en la gran mayoría de los casos, pero si hay síntomas como fiebre persistente, dificultad respiratoria, evidentemente tiene que buscar atención de inmediato porque requieren tratamiento antiviral. De inmediato, lo más pronto posible. Y atención médica lo más pronto posible. ¿Algunos